Gracia y paz a cada uno de ustedes. Quiero en esta fría mañana de día viernes compartir con ustedes una porción de la Escritura. Así que acompáñenme a leer esa preciosa carta de Pablo que escribe ahí a la iglesia de Colosa, el primer capítulo de los versos 15 en adelante. Pablo dice que Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridad. El hombre que sostiene el universo y aún así te mira a los ojos, es el título de esta reflexión. Cristo es sin lugar a duda, Cristo es supremo sobre toda la creación y sobre la iglesia, porque en Él y por Él existen todas las cosas, y en Él Dios decidió reconciliar consigo todo lo que se había roto, incluyéndote a ti. Colosa era una ciudad pequeña, ya no tan importante como antes, como una iglesia que Pablo nunca visitó. Alguien les estaba enseñando que Jesús era bueno, pero que no era suficiente, que había que sumarle algo más para estar completo delante de Dios. Y justo antes de nuestro pasaje, ahí en el versículo 14, Pablo acaba de decir que en Cristo tenemos redención y perdón de pecado. Entonces, Pablo se detiene y pregunta en el fondo, ¿y quién es este Cristo que puede perdonar así? Lo que viene a continuación es asombroso. Es la respuesta de Pablo. Culturalmente estamos en una ciudad del valle del río Lico, en la actual Turquía, con una mezcla de judíos, griegos y cultos paganos locales. Era un ambiente donde circulaban ideas sobre jerarquías de poderes espirituales entre Dios y el mundo material. Pablo escribe esta carta desde una prisión, probablemente en Roma, alrededor del año 60 después de Cristo aproximadamente. En los mismos años en que circulaba Efesios y Filemón, cartas hermanas, escritas también desde las cadenas. Socialmente la iglesia de Colosa era pequeñísima, se reunían en casas y enfrentaban presión de un sincretismo que mezclaba tradición judía, filosófica griega y misticismo. Algo muy parecido a lo que hoy vemos, ¿cierto?, en algunas iglesias. Y teológicamente el problema de fondo no era ateísmo, era minimización. Reducir a Cristo a un peldaño más en una escalera espiritual, en vez de reconocerlo como la escalera entera y el destino final de las personas. Con este cuadro en mente, queridos amigos, entremos al texto, porque lo que Pablo escribe aquí no es teoría para debatir en aulas. Es la base, creo yo, sobre la que se sostiene tu fe entera. Vamos a ver tres verdades que Pablo levanta como columna. Cristo como la imagen visible del Dios invisible, Cristo como el Señor, el Curios, sobre toda la creación, y Cristo como cabeza de la iglesia y reconciliador de todas las cosas. Acompáñame a analizar este primer punto. Y lo encontramos ahí en la primera parte del versículo 15. Pablo escribe eikon, imagen. Una palabra que en el mundo antiguo se usaba para las monedas con el rostro del emperador o las estatuas de los dioses en los templos. No es una copia pálida, es la representación exacta y visible de lo que representa. Cuando Pablo llama a Jesús imagen del Dios invisible, está diciendo algo enorme para un judío del primer siglo. El Dios que nadie puede ver, ese que Moisés no pudo mirar de frente, se ha hecho visible en un carpintero de Nazaret. Juan Calvino lo dice así, sin rodeos. Dios se acomoda a nuestra pequeñez y nos muestra en Cristo, porque de otro modo sería inaccesible para nosotros. No es que Jesús se parezca a Dios, es que mirarlo a Él es mirar a Dios mismo. Si alguna vez te has preguntado cómo es Dios en el fondo, si es duro o tierno, si está lejos o cerca, deja de imaginarlo y mira a Jesús. Ahí está la respuesta. Con manos que sanan y ojos que lloran frente a una tumba. Piensa en Felipe, en el aposento alto, pidiéndole a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde algo que debió dejarlos en silencio. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje de Colosenses 1:15. Si la única imagen de Dios que tuvieras fuera de la vida de Jesús que lees en los evangelios,
¿Seguirías teniéndole miedo a Dios o empezarías a confiar en Él? Porque esa es la imagen que Dios eligió darte a ti. No una idea abstracta, sino un rostro. Y en esta segunda mirada, Cristo es el Señor supremo sobre toda la creación, que es la parte B, ¿cierto?, del versículo 15 al 17. Y aquí Pablo suelta la frase que desarma a los falsos maestros. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. No dice que Cristo fue creado primero y luego ayudó a crear. Dice que Él es anterior a todo y que todo, incluido esos tronos, dominios, principados y potestades que tanto asustaban a los colosenses, fue hecho por Él y existe para Él. Si hay poderes espirituales que dan miedo, Cristo no es uno más de ellos. Es un creador y su dueño. El teólogo Bavinck insiste en que esta es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier sistema de jerarquía espiritual. No hay una escalera de intermediarios entre tú y Dios, porque el que está encima ya bajó hacia ti. Y el versículo 17 cierra con una imagen preciosa. En Él todas las cosas subsisten. Cristo no solo creó el universo y lo dejó andando solo, lo sostiene ahora mismo, en este instante. Incluso te sostiene a ti, incluidos tus próximos latidos. Vivimos angustiados pensando que el mundo se nos puede desarmar en las manos, la economía, la salud, la familia, el futuro. Y Pablo te dice algo hoy en esta mañana, algo que debería devolverte el sueño. Nada de eso está fuera de control, porque la misma persona que murió por ti en la cruz es quien sostiene la galaxia con la palabra de su poder. Piensa en la tormenta en el mar de Galilea, los discípulos gritando de miedo y Jesús de pie en la barca diciéndole al viento: ¡calla! ¡Enmudece! El viento obedeció. No porque Jesús tuviera un truco, sino porque el viento es suyo, Él lo creó. Él creó el mar. ¿Qué parte de tu vida sientes que se te está desarmando ahora mismo? Y te animas a creer que la misma mano que sostiene el universo puede sostener eso también. Y esto ya nos lleva al último encabezado de esta mañana. Cristo, cabeza de la iglesia y reconciliador de todas las cosas. De los versículos 18 al 20, para que puedas leer tranquilo en tu casa. El texto, sin lugar a dudas, da un giro. De la creación pasa a la iglesia, el cuerpo, la iglesia, y Cristo es la cabeza. Otra vez aparece primogénito, ahora de entre los muertos. Título de rango y no de orden cronológico. El primero es resucitar para no morir jamás, el que abre camino para que otros lo sigan, y llega al versículo cumbre. En él agradó al Padre que habitara toda la plenitud, la totalidad de la presencia y el poder de Dios, sin recortes. Ahí no queda espacio para ningún intermediario más, y esa plenitud tiene un propósito: reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sinclair Ferguson observa que aquí la cruz no es solo el lugar donde se perdonan pecados individuales. Es el punto donde Dios empieza a enderezar un universo entero que se torció con la caída ya en Génesis. La reconciliación cósmica y tu reconciliación personal nacen del mismo clavo. Ese clavo que fue crucificado en el madero. Puede que te sientas que tu vida está demasiado rota como para que Dios quiera arreglarla, que hay demasiadas grietas, demasiados años de daño acumulado, pero el mismo poder que reconcilia galaxias y sistemas enteros de la creación es el que se inclinó hacia ti en la cruz para hacer las paces contigo. Piensa en el hijo pródigo, cubierto de barro y vergüenza, ensayando un discurso de disculpa, y el padre que corre a recibirlo antes de que termine de hablar. Esa carrera del Padre es la cruz de Cristo puesta en imagen. Si Dios fue, escúchame bien, si Dios fue capaz de reconciliar consigo todas las cosas, visibles e invisibles, mediante la cruz, ¿hay en tu vida algo que sigues pensando que está fuera del alcance de esa reconciliación? Claro que no, pues. Ya para concluir este sermón, hemos visto 3 columnas que sostienen una sola verdad. Cristo es la imagen visible de un Dios que quiso dejar de ser invisible para ti. Cristo es el Señor que creó y sostiene cada átomo del universo sin esfuerzo ni fatiga. Y Cristo es la cabeza de su iglesia, el que reconcilió en la cruz lo que estaba roto desde el principio. No es un maestro más entre muchos, no es un peldaño en una escalera espiritual, no es alguien a quien hay que agregarle algo más para que alcance. Él es
En Él habita toda la plenitud de Dios. Y esa plenitud tiene nombre y apellido, tiene manos con cicatrices. Y esas manos te sostienen a ti hoy. Y la pregunta que queda flotando en esta mañana, después de un texto así, no es solo teológica, es personal. Si este es el Cristo real, el que sostiene las estrellas y a la vez cargó tu culpa en una cruz, ¿qué lugar le estás dando en tu vida? ¿Lo tienes como una pieza más entre tus prioridades o como el centro alrededor del cual gira todo lo demás? Colosas necesitaba escuchar que Cristo basta. Tú también lo necesitas escuchar hoy en esta mañana. Y la invitación es simple: deja de buscar algo que complete lo que Cristo ya completó en la cruz y descansa en que la plenitud que tú necesitas ya vive en Él, ya vive en tu corazón. Cristo es todo y en todo. Pues bien, espero que este mensaje sirva para que tus prioridades, ¿cierto?, se cuadren con las prioridades del Señor. Él es el Curios, es el Señor. Y si es el Señor de tu vida, obviamente que debe ser el Señor también de tu finanza, el Señor de tu familia, el Señor de tu matrimonio, el Señor de tu trabajo, el Señor de tu universidad, el Señor de tus estudios y el Señor de tu iglesia. Dios te bendiga, gracia y paz, y nos vemos en nuestro momento de cápsula teológica. Chao, chao.